vida de la lucha libre. Amigos, amigas, bienvenidos una semana más, un vídeo más, aquí, al canal del Franex. Amigos, amigas, bienvenidos al vídeo en el mes donde descubrimos las mayores superestrellas de la WWE. En esta ocasión os traigo dos leyendas increíbles que han marcado un antes y un después ya en el mundo de la WWE, porque hemos hablado de la WWF y cosas así. Pero hoy os traigo a Ric Flair y Hulk Hogan. Allá donde estés. Pam, pam, pam. Bueno. Así que amigos y amigas, si eres curioso, si te gustan las curiosidades de prácticamente todo, y si te gusta mucho más la WWE, este es tu canal. Así que amigos y amigas, let's go. Si hablamos de lucha libre, hay dos nombres que literalmente ayudaron a convertirla en un fenómeno mundial: Ric Flair y Hulk Hogan. Uno era el rey del lujo, los trajes caros, los jets y el ¡Woo! El otro era el héroe americano definitivo, hasta que se convirtió en uno de los villanos más grandes de toda la historia. Pero lo más loco es que sus vidas fuera del ring fueron casi tan salvajes como sus personajes. Hoy te voy a contar curiosidades reales, historias brutales, datos poco conocidos, excesos, momentos históricos, polémicas y secretos de backstage de los nombres más grandes de la lucha libre, Ric Flair y Hulk Hogan. Y te aviso de algo, algunas de esas historias parecen inventadas, pero no lo son. ¿Por qué son tan importantes? Antes de entrar en las curiosidades, hay que entender por qué estos dos son tan gigantes. Hulk Hogan fue la cara de la explosión mundial de la WWF en los años 80. Fue el superhéroe perfecto para la televisión, el merchandising y la cultura pop. Ric Flair fue para muchísimos fans y luchadores el luchador más completo del negocio. Carisma, promo, técnica, personaje y presencia. Mientras Hogan vendía la fantasía del héroe invencible, Flair vendía la fantasía del campeón arrogante, elegante, tramposo y legendario. Básicamente Hogan era el icono mainstream y Flair era el ídolo de los fans más hardcore. Curiosidades de Ric Flair. Ric Flair no nació como Ric Flair. Empezamos con una curiosidad que mucha gente no sabe. Ric Flair no nació con este nombre y ni siquiera creció en su familia biológica. Su nombre real es Richard Morgan Flair y fue adoptado cuando era un bebé. Durante muchos años hubo un misterio alrededor de su origen familiar, y ese detalle le dio a su historia personal una capa bastante más compleja de lo que muchos imaginaban cuando ven solo el personaje extravagante. Antes de ser leyenda, casi muere en un accidente de avión. Esta es una de las historias más brutales de toda la lucha libre. En 1975, Ric Flair estuvo en un accidente aéreo gravísimo. El avión se estrelló en Carolina del Norte y Flair se rompió la espalda en 3 partes. Los médicos llegaron a decirle que probablemente nunca volvería a luchar. Y aquí viene lo increíble. No solo volvió, sino que esa tragedia cambió por completo su estilo de lucha. Antes era más físico y explosivo. Después del accidente, tuvo que reinventarse y desarrollar un estilo más basado en la psicología, técnica, timing, carisma y venta de castigo. O sea, en parte, el Ric Flair legendario nació por obligación. Esto está bien documentado en perfiles biográficos y resúmenes de su carrera. El tan conocido ¡Woo! Se volvió más famoso que muchos luchadores. Hay luchadores con grandes movimientos y luego está Ric Flair, que convirtió un grito en una marca registrada cultural. El famoso ¡Woo! Se volvió tan icónico que salió de la lucha libre y pasó a deportes, memes, celebraciones, conciertos y hasta en redes sociales. Muchísima gente lo usa sin haber visto una sola lucha de Flair. Eso es cuando un personaje ya no es solo un luchador, sino un símbolo. Su personaje está inspirado en el lujo extremo. El personaje de Ric Flair no era solo un tipo confiado, era una caricatura exagerada del éxito absoluto. Relojes caros, trajes brillantes, limusinas, mujeres, joyas, vuelos privados, champán. Su famosa frase del personaje era básicamente vender la imagen de soy mejor que tú, tengo más dinero que tú, visto mejor que tú y encima te voy a ganar. Y eso funcionó porque Flair no solo lo decía, lo vivía. El problema es que muchas veces vivió demasiado ese personaje, también fuera del ring. Mucha gente discute cuántos campeonatos mundiales ganó de verdad. Aquí viene una curiosidad que siempre genera debate entre fans. La WWE lo presenta como 16 veces campeón mundial, pero Ric Flair durante años ha dicho que en realidad fueron más. Y algunos historiadores de la lucha incluso habían dicho 21 hasta incluso 25 reinados, dependiendo de qué cambios de títulos se reconoció oficialmente y cuáles no.
¿Por qué pasa eso? Porque en la época territorial de la lucha libre había reinados, cambios y reconocimientos que no siempre quedaron registrados igual que todas las empresas. Así que sí, Ric Flair 16 veces campeón mundial, pero extraoficialmente la cifra podría ser mayor. Este debate sigue existiendo y hasta medios recientes lo explican por diferencias en el reconocimiento oficial de la WWE frente a registros históricos. Ric Flair fue un campeón siendo villano perfecto. Algo muy curioso de Flair es que fue una megaestrella sin necesidad de ser el héroe clásico. A diferencia de Hogan, esto explotó como babyface. Flair construyó gran parte de la leyenda siendo arrogante, tramposo, cobarde y provocador. Y eso es dificilísimo, porque un gran villano no solo tiene que crear mal, también tienen que hacer que pagues por verlo perder. Y Flair dominó eso como pocos en la historia. Su estilo, siempre igual, en realidad era una fórmula maestra. Hay fans que dicen Flair hacía siempre el mismo combate. Pero ojo, eso no era falta de creatividad, era una estructura maestra. Flair extendía el ritmo del público mejor que casi nadie. El chop al pecho, el flip sobre la esquina, la caminata arrogante, el figure four leg look, la venta dramática, el low blow y el caos. Todo esto era parte de una fórmula diseñada para hacer reaccionar al público siempre. Su vida personal fue tan extrema como su personaje. Aquí es donde Ric Flair se vuelve casi una leyenda urbana, porque durante décadas tuvo fama de vivir una vida de fiesta, excesos, alcohol, gastos absurdos, lujo y descontrol total. Y aunque eso alimentó el mito de The Natural Boy, también le pasó factura física, económica y emocionalmente. Ric Flair es uno de esos casos donde la línea entre personaje y persona prácticamente desapareció. Curiosidades de Hulk Hogan. Hulk Hogan ayudó a convertir a lucha libre en cultura pop mundial. Ric Flair fue una leyenda del negocio. Hulk Hogan fue el rostro del boom global. En los años 80, Hogan no era solo un luchador, era una marca, un héroe infantil, una figura televisiva y una máquina de vender entradas, camisetas y juguetes. La WWE lo presenta como una pieza clave del crecimiento masivo de la empresa, y no es exageración. Literalmente ayudó a convertir la lucha libre en el entretenimiento de masas. Su nombre real no es Hulk Hogan. El nombre real de Hulk Hogan es Terry Gene Bollea. Antes de convertirse en Hulk Hogan pasó por varias etapas dentro del negocio hasta encontrar el personaje que explotó por completo. Lo curioso es que una vez que encontró ese de identidad, se volvió tan enorme que para mucha gente Terry Bollea dejó de existir públicamente. Solo estaba Hulk Hogan. Fue actor y apareció en Rocky 3 como Thunder Lips. Mucho antes de que los luchadores fueran estrellas habituales del cine, Hogan ya estaba haciendo crossover en Hollywood. En Rocky 3 apareció como Thunder Lips, un personaje exagerado, gigantesco y absolutamente carismático. Y aunque hoy pueda parecer simplemente una curiosidad, en su momento ayudó muchísimo a convertirlo en una figura reconocible incluso fuera de la lucha libre. Su look fue una de las marcas visuales más reconocibles de la historia. Pañuelo, bigote, camiseta rasgada, amarillo y rojo. Puede parecer simple, pero eso fue el branding perfecto. Hogan tenía uno de los diseños visuales más reconocibles de cualquier figura del entretenimiento deportivo. Lo veías 2 segundos y ya sabías quién era, y eso vale oro en la industria. Hulkmanía fue más grande de lo que muchos recuerdan. Cuando se habla de Hulkmanía, a veces la gente joven piensa que es nostalgia exagerada, pero no, fue una locura real. Hogan llenaba arenas, vendía mercancía a niveles monstruosos y conectó con una generación completa que lo veía como un superhéroe de carne y hueso. Su personaje era básicamente: como bien, entreno duro, cree en ti y pelea por lo correcto, brother. Y sí, hoy puede sonar caricaturesco, pero en los años 80 era dinamita pura. Uno de sus momentos más famosos ayudó a definir WrestleMania. Hogan estuvo en el centro de muchos de los momentos que construyeron el mito de WrestleMania, y aunque muchísima gente recuerda sobre todo la era Attitude, hay que decir algo claro: sin Hulk Hogan, la WWE de grande espectáculo probablemente no habría explotado igual. Fue el tipo ideal para esa era de héroes gigantes, promos enormes y momentos diseñados para la historia. Lo más loco, pasó de héroe absoluto a villano histórico, y aquí está probablemente la curiosidad más importante de toda su carrera. Durante años, Hogan fue el héroe, el más blanco, el más claro y el más reconocible.
Pero en 1996 hizo algo que parecía imposible. Se volvió heel. En Bash at the Beach en 1996 apareció como si fuera a salvar el día y terminó atacando a Randy Savage para unirse a Scott Hall y Kevin Nash. En ese momento dio origen oficialmente a la NWO y cambió la historia de la lucha libre para siempre. Fue tan importante que el público reaccionó con furia real. No solamente eran abucheos, sino era shock auténtico. Hollywood Hogan probablemente salvó su carrera. Y aquí está la genialidad real. Hulk Hogan entendió que su personaje clásico ya estaba envejeciendo. La audiencia de los 90 era distinta, más cínica, más agresiva, más antihéroe. Entonces pasó de ser el héroe patriótico a Hollywood Hogan. Una versión arrogante, egocéntrica y mucho más interesante para esa nueva época. No solo funcionó, revivió su carrera y lo volvió relevante otra vez a su máximo nivel. Hogan siempre estuvo rodeado de polémica. Ahora, también hay que decir la verdad completa. Hulk Hogan no solo dejó momentos legendarios, también fue una figura rodeada de polémica, críticas y controversias durante distintos momentos de su vida pública. Desde decisiones backstage, ego político dentro del negocio, hasta escándalos personales muy mediáticos. O sea, hablar de Hogan solo como héroe de la infancia se queda cortísimo. Su historia real es muchísimo más complicada. Ric Flair versus Hulk Hogan. ¿Quién fue más grande? Aquí viene una de las preguntas que divide a los fans desde hace décadas. ¿Quién fue más grande, Ric Flair o Hulk Hogan? La respuesta depende de qué estés midiendo. ¿Impacto mainstream y cultura pop? Probablemente Hulk Hogan. Calidad de personaje dentro del negocio y respeto luchístico. Muchísima gente elegiría a Ric Flair. Influencia en generaciones futuras. Los dos. Capacidad para definir una era. Los dos. Capacidad para venderse como mito viviente. Otra vez los dos. En el fondo, no eran iguales. Eran dos formas distintas de ser una leyenda. Hogan fue el héroe que conquistó el público masivo. Flair fue el campeón eterno que convirtió el exceso, la arrogancia y el carisma en arte. Y al final, eso es lo que hace tan fascinante a Ric Flair y a Hulk Hogan. No fueron solo luchadores, fueron personajes gigantes, productos de su tiempo, máquinas de generar reacciones y símbolos de dos formas totalmente distintas de entender la lucha libre. Un grito ¡Woo! Hasta volverse importante. El otro convirtió la Hulkmanía y después destruyó su propia imagen para reinventarse. Y por eso, te gusten o no, sus nombres siguen siendo imposibles de borrar en la historia del wrestling. Amigas, amigos, hasta aquí este pedazo de vídeo de estos dos gigantes. Así que amigos y amigas, espero como siempre que te haya gustado el vídeo y espero como siempre que reventéis el botón de likes. Me voy a despedir de todos vosotros con un beso, un abrazo aquí, pans. Y después gloria, amigos.